Agradecemos la presencia la mañana de hoy con nosotros de Rosa Cañete, cariñosamente Ati, quien es economista, especialista en los temas de políticas sociales, desigualdad. Trabajó durante mucho tiempo con la organización internacional Oxfam acá en la República Dominicana y es una investigadora de todos estos temas que tienen que ver con el funcionamiento de la economía y sobre todo cómo la economía se traduce en condiciones de vida adecuadas para la gente. Muy buenos días, Ati, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo estás, Javier? Encantada de estar aquí. No es de estar a Muy distancia. bien, muy bien. Sí, exactamente. Ati, quisiéramos iniciar esta entrevista con un tema que es de mucha preocupación en estos momentos por parte de muchos sectores y es el que tiene que ver con cómo nos encuentra esta pandemia en América Latina y en la República Dominicana, un subcontinente y un país donde los niveles de pobreza sigue siendo importantes, pero sobre todo con una amplia desigualdad. Y estos niveles de desigualdad y de pobreza, pues en situaciones como la que nos encontramos y la que nos afectan con el COVID-19, tienen el riesgo de ser profundizado. De todas maneras, nos gustaría escuchar tu reflexión sobre estos aspectos. Bueno, lo que pasa es que la pandemia lo que está haciendo es exacerbar, exagerar desigualdades a las que nos habíamos venido acostumbrando, ¿no? O sea, vivíamos en toda América Latina y especialmente también aquí en República Dominicana muy acostumbrados a que la salud se pague, ¿no? Parecería como algo que ya tenemos aceptado. Y la salud es un bien público. Entonces, esta pandemia, por ejemplo, pone crudamente sobre la mesa la necesidad, entender, que la sociedad entienda que la salud es un bien público, que cuando tú lo mercantilizas, lo conviertes en algo por lo que se paga, estás rompiendo una regla muy básica, que es que cuando una persona está enferma, no solo es un riesgo para ella, es un riesgo para toda la sociedad. Y así ocurre en muchos ámbitos de las sociedades latinoamericanas, en las cuales las desigualdades se han fragmentado, o sea, las sociedades se han fragmentado aún más, producto de ese nivel de privatización, donde tenemos una sociedad para la gente que la puede pagar y otra sociedad para la gente que no la puede pagar. Eso hace, en momentos como la pandemia que estamos viviendo, que haya grupos muy vulnerables ante la pandemia, pero que además estos grupos que son tan vulnerables ya sea muy evidente que no es solo un problema de ellos, sino que los problemas de los grupos vulnerables son ya un problema de toda la sociedad y que por lo tanto no le debe solo importar a ellos, sino que las políticas públicas, la necesidad de un Estado que garantice que se reduzcan esas vulnerabilidades y esas desigualdades es central, porque el sector privado solo no lo va a hacer. Entonces, lo que está poniendo sobre la mesa la pandemia es la necesidad de espacios colectivos, de entender que los bienes públicos son bienes que nos deben preocupar a todos y no solo pueden estar garantizados para quienes los pueden pagar. Entonces yo creo que eso es uno de los aprendizajes que deja más claramente establecida la pandemia y que espero que recordemos una vez pase la pandemia, ¿no? Que son medidas que, si bien ahora podemos tomar ciertas políticas públicas en marcha para garantizar que la pandemia no se profundiza tanto, cuando esta pase es importante que no se nos olvide y perdón, que podamos recordar que se necesitan políticas que reduzcan estas desigualdades por el bien de todos, no solo por quienes están sufriendo las consecuencias. Si bien es cierto que esta enfermedad impacta a todos los seres humanos sin importar su clase social, y en República Dominicana incluso la pandemia empezó por la clase media alta, producto de múltiples circunstancias que ya han sido abordadas en más de una ocasión, la realidad es que las medidas adoptadas para disminuir el impacto de la pandemia tienen, digamos que consecuencias diferentes según tú
tu estrato social. Y quisiera que nos explicaras, si has estudiado este fenómeno, de qué manera las decisiones adoptadas por el gobierno a raíz de este estado de emergencia impactan de manera distinta a unos grupos sociales o a otros. Bueno, las medidas que ha tomado el gobierno dominicano, así como la mayoría de los gobiernos a nivel de toda la región, realmente van en la línea de lo necesario, es decir, proteger a los grupos vulnerables, es decir, el uso, por ejemplo, de las transferencias condicionadas que se ha hecho en el país, se está haciendo en la mayoría de los países de la región, garantizar como ingresos mínimos, sobre todo a la población más pobre, las medidas de intentar mantener los empleos, creo que también es acertado que este dinero por ejemplo, que se está utilizando aquí dentro del programa FASE, vaya directo a los trabajadores y a las trabajadoras y no a las empresas. Las moratorias a nivel de impuestos para las grandes empresas, pero también para las pequeñas y medianas, es decir, no se les obliga a pagar ahora, sino que lo puedan pagar después. Creo que también es acertado, es decir, no eliminar impuestos, sino postergarlos. Es decir, en general, yo diría que las medidas van enfocadas hacia donde deben ir, es decir, a proteger el ingreso, el consumo mínimo de los sectores más vulnerables y de proteger, digamos, la capa productiva. Ahora. Sí, pero la pregunta va más vinculada precisamente a cuando tú necesitas el apoyo de esos programas sociales. La idea que tengo es de que impacta diferente a una persona de clase media alta que probablemente tiene recursos para aguantar y que quizás es diferente la manera en la que lo vive el que necesita de esos programas sociales o el que necesita de la ayuda del gobierno o el que trabaja de manera informal. A eso me refiero con la manera en la que la pandemia impacta distinto, ¿no?, a cada sector, si has podido hacer una evaluación en ese sentido. Sí, o sea, efectivamente, vas a tener grupos que la pandemia lo que les está llevando es a no poder cenar esa noche. Eso es una parte importante de la población dominicana, es decir, porque si bien las cifras de pobreza del gobierno sitúan la pobreza alrededor de un 25% de la población y han creado ese tipo de categorías de clase media y demás, en realidad los ingresos son muy bajos en la mayoría del país. Un estudio que hizo, por ejemplo, la CEPAL plantea que el 86% de la población dominicana se encuentra o en pobreza o tiene ingresos medios y bajos. Y yo creo que esa parte de la población, estaríamos hablando como de un 56% de la población, que ha sido llamada de clase media, pero que tiene ingresos bastante bajos y que no tiene ninguna capacidad de ahorro, es decir, esa persona que sí consigue pagar el alquiler, consigue hasta pagarle una escuela hasta privada a sus hijos o tener un seguro médico. En muchos casos llega a fin de mes sin poder cubrir la mayoría de sus gastos, es decir, con ciertos déficits. Esa parte de la población, que es a la que menos están llegando las medidas y que es un 56% de la población dominicana, sí va a tener también un impacto fuerte porque no está teniendo ingresos, porque gran parte de esa población tiene trabajos informales, o sea, que no tiene un salario asegurado y que por lo tanto al cerrar la actividad comercial está viéndose muy afectada. Entonces tienes dos grandes capas afectadas, las más pobres que van a ver, o sea, que tienen que salir a la calle a buscársela, sea como sea, porque incluso con los 5.000 no les alcanza, y tienes otra gran capa de la población, un 56%, que tradicionalmente no recibe apoyos del gobierno y que en estos momentos los va a necesitar mucho, de manera mucho más fuerte, que ha sido considerada de clase media y que no lo es, que cualquier golpe económico como este la mete directamente a engrosar las filas de la pobreza, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un tema central. Y yo diría especialmente también las mujeres. Las mujeres han sido impactadas, es otro grupo que está siendo impactado de forma fortísima, porque los estados tradicionalmente y las sociedades
utilizan el tiempo y la mano de obra femenina para como una moneda de ajuste. Es decir, viene la crisis, no tenemos sistema de salud, no tenemos, por ejemplo, ahora no hay clases, entonces son las mujeres las que tienen que asumir, a la vez de cualquier actividad laboral que desarrollaran previamente, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos y el cuidado de los enfermos. Es decir, la falta de sistemas colectivos son cubiertos por las mujeres, sin que esto sea reconocido ni por los estados, ni por las políticas públicas, ni por nadie, ¿no? Entonces son otro colectivo fuertemente afectado. Ati, en la República Dominicana se han implementado una serie de programas sociales o iniciativas de carácter sociales para paliar o enfrentar los efectos del COVID-19. Ya tú avanzabas algunos de ellos, específicamente el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados, pero además de esto, el programa Quédate en Casa, que no es más que una ampliación de este programa de asistencia que viene desarrollando el gobierno a través de solidaridad. En esta ocasión ampliado hasta 1.500.000 familias. Es decir, se están llevando a cabo una serie de políticas sociales o de programas sociales de esta naturaleza en esta coyuntura. ¿Cuál es tu evaluación del impacto de estas iniciativas y en qué entiende las mismas se deben profundizar para que puedan tener un acompañamiento más efectivo a los sectores que están siendo más afectados por esta pandemia? Pues mira, el programa FASE, empecemos por el programa FASE, que está pensado para el trabajo formal, para mantener los salarios de los trabajadores formales en el país, y que como bien planteas, lo que hace el gobierno es garantizar un salario mínimo a los trabajadores que hayan sido suspendidos, producto por el cierre que ha obligado el gobierno, de 5.000 pesos, y puede llegar a cubrir hasta 8.500 pesos al mes de esos trabajadores, mientras que el empresario pues cubriría el restante, ¿no?, de los salarios de estos trabajadores. Lo primero es, pensemos que hay 2.250.000 cotizantes a la Seguridad Social en la República Dominicana, ¿ok? Y hasta ahora de lo que se ha hablado es de que se ha solicitado apoyo por parte de 36.000 empresas para 650.000 empleados. Es decir, es un volumen importante de empleados suspendidos. Se estima que esto está aumentando el paro, o sea, el desempleo en el país en un 11%. O sea, estaríamos pasando, si estas personas no cobraran, estaríamos pasando de un 10% de desempleo a un 21% de desempleo. Eso es la cifra más alta que ha tenido el país en la historia. Por lo tanto, es un programa muy necesario, el programa FASE. Es decir, mantener a esos 650.000 trabajadores que no pierdan su contrato, ¿no?, aunque se les reduzca en alguna medida el salario y se les mantengan ingresos. Pero, ¿qué ocurre? Esto vuelve a desnudar una desigualdad histórica, que son los bajos salarios que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Estamos hablando que de los 2.250.000 que cotizan a la Tesorería de la Seguridad Social, según datos oficiales, el 70% tienen ingresos inferiores a 20.000 pesos al mes, que es un poquito menos de la canasta básica de una familia del 40% más pobre del país. Es decir, nuestros cotizantes a la Seguridad Social tienen ingresos bajísimos, salarios bajísimos. Y eso es lo que te visibiliza un programa como el FASE, ¿no?, con 650.000 personas recibiendo apoyo, un apoyo que parecería muy bajo, de 5.000, 8.500 desde el gobierno, más lo que ponga el empresario para completar, y que cubre a una parte de la población. Una carencia que yo creo que es central dentro de este programa es las trabajadoras domésticas. Yo creo que sería, miren, el trabajo doméstico da empleo en República Dominicana a 250.000 personas. Y digo personas cuando debería decir mujeres, porque son
principalmente mujeres, un 90% mujeres, 250.000 mujeres. Esto es más que las zonas francas. Las zonas francas tienen empleadas a 170.000 personas, pero no hay un solo programa para garantizarle derechos a estas trabajadoras y facilitarle a las familias que las tienen empleadas que les sigan pagando su sueldo, que es absolutamente necesario en estos momentos, y que para muchas familias va a ser difícil de mantener, porque una familia que ingrese, yo qué sé, 30.000 pesos, ¿cómo mantiene a su trabajadora doméstica cobrando mientras ellos no están pudiendo mantener, ¿no? Entonces, yo creo que sería, por ejemplo, algo importante que FASE ampliara su cobertura hacia, por ejemplo, el trabajo doméstico. Otro tema central son los informales. Ahora se ha abierto Quédate en casa para 70.000 personas de trabajo informal, que era un grupo totalmente excluido. Y creo que esto es muy necesario y ojalá lleguen a más, porque hay una importante parte de la población que depende de este tipo de trabajo. Bien, bien, Ati. Lamentablemente se nos acabó el tiempo de la entrevista. Quedaron temas sumamente importantes en estos momentos que está viviendo el país, y se trata de cómo crear las condiciones para que la desigualdad en la República Dominicana no se siga profundizando. Gracias, Ati, por tus reflexiones y tu análisis de este importante tema, y esperamos en una segunda oportunidad tenerte para hablar de las perspectivas de la República Dominicana en estos temas de carácter social, en temas de reducción de pobreza y reducción de desigualdades. Que tenga muy buen día, Atis. A ustedes no se vayan. Cuando regresemos, vamos a nuestro bloque final con otros comentarios de interés. Volvemos en breve.